Muy buenas tardes, queridos estudiantes. En esta oportunidad tenemos nuestra primera clase de dibujo técnico o dibujo de ingeniería y nuestro primer tema a tocar va a ser los formatos. Pero antes de ello vamos a hablar acerca de lo que es el diseño industrial y lo que es ser un diseñador industrial. Pero primero partamos desde el análisis o la reflexión de esta frase. El diseño es simple, por eso es tan complicado. ¿Qué nos quiere decir? Que hasta en el diseño más simple intervienen una gama de herramientas que nos pueden ayudar a este fin, ¿no? Por ejemplo, el diseño simple de un vaso, por ejemplo, ¿no? Resulta complicado en el momento en que tenemos que utilizar técnicas de dibujo, quizás técnicas digitales, y esto quizás se haga un poquito complicado, ¿no? Pero hay que echarle ganas, fuerza y practicar mucho. Ese es el caso del diseño técnico, que en el diseño técnico algo que pareciera tan simple puede tener un error si es que no se tiene en cuenta la precisión en cuanto a las medidas. Bueno, veamos. El diseñador industrial es un artista que proyecta los objetos de nuestro mundo cotidiano según las necesidades del nuevo siglo. A lo largo del tiempo se ha visto cómo la tecnología ha ido avanzando. Nosotros en un inicio tuvimos la necesidad de tener una comunicación con nuestros seres queridos que se encontraban en lugares lejanos. Para ellos teníamos el teléfono, ¿no? Luego queríamos registrar todos nuestros momentos de nuestra vida con una cámara fotográfica, que en un inicio fue mecánica y luego fue ya digital. Y también nos llegó otra nueva necesidad, que es la de tener acceso a nuestra música preferida, ¿no? La cual podíamos tenerla en este aparato, ¿no? Y tener nuestras músicas a la mano, ¿no? Pero todas estas necesidades que se fueron creando con el tiempo han sido cubiertas ahora ¿con qué? Con este nuevo aparato que es el teléfono, un smartphone, ¿no? Un teléfono inteligente que tiene todas las características que tenían estos aparatos de acá en uno solo, ¿no? Entonces, vayamos más atrás en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en un inicio tuvimos un artefacto como este, ¿no? Que necesitábamos nosotros girar acá como un dial para poder marcar los números a los que quisiéramos comunicarnos, ¿no? Y hablar por aparato de acá y escuchar con ¿no? Luego esto se sustituyó por artefacto de acá, ¿no? Luego de esto evolucionó al celular. Ya podíamos nosotros comunicarnos fuera de casa. Hasta aquí todavía teníamos que estar en casa, ¿no? Para poder comunicarnos. Luego de ello ya viene el smartphone. Miren cómo ha evolucionado en el tiempo, ¿no? Pero para hacer estos nuevos aparatos se necesita de un diseñador, pero no un diseñador gráfico, no un diseñador artístico, no, sino un diseñador especialista en producción masiva, ¿no? Por ejemplo, este es un aparato que nosotros no vamos a fabricar 3 o 4, sino en cantidad. Eso es lo que significa diseño industrial. Es un diseño para producirlo en gran cantidad. Entonces, el diseñador industrial es una especie de escultor. Él trabaja haciendo que las cosas cotidianas que necesitan
la gente común, ¿no? Nosotros, los usuarios, cada vez sean más bellos. Por ejemplo acá, ¿no? Cómo ha evolucionado de esto a esto. Y de esto de acá se encarga un diseñador industrial, de ver el diseño de ese producto. Al igual que el diseñador gráfico, este trabaja sobre una idea de un objeto que se van a reproducir muchas veces y va a llegar a mucha gente. Entonces, realiza un diseño porque existe la necesidad de hacerlo. Hay un requerimiento social y comercial con el fin de satisfacer una necesidad. Por ejemplo, una necesidad física, ¿no? O una necesidad en nuestro hogar. Entonces el diseñador va a crear objetos que pueden ser útiles al hombre. Debe pensar en facilitar la labor cotidiana de las personas y también hacerla bella, no solamente construir un aparato bueno que no tenga belleza, ¿no? Entonces, esto de aquí es un portabotellas, como lo ven, es simple, pero al mismo tiempo es bello, ¿no? Esto de aquí es un aparato para las personas que han perdido un miembro, ¿no? inferior, y sirve para que puedan caminar, ¿no? Pero fíjense en que podría ser solo un fierro y otro fierro acá, pero no. El diseñador industrial hace que sea más agradable a la vista para el usuario, ¿no? Igual como esto parte de una necesidad. Esta necesidad es la de los deportistas que han sufrido, un accidente o las personas que son discapacitadas quieren hacer deporte y esta es la forma como pueden ellos movilizarse de forma más rápida, ¿no? Para hacer quizás carreras, ¿no? Etcétera. Entonces, el estudio ahora acá es de las modificaciones que se le puede hacer a una silla común para poder obtener más velocidad, ¿no? Etcétera. En el diseño industrial como en el diseño gráfico se necesita cumplir con una serie de pautas para elaborar un objeto. Estos también trabajan sobre el papel o en la computadora. Los primeros modelos se van a dibujar en el papel para luego llevarlas a la realidad, ¿no? Pero pasando previamente por el diseño digital. Entonces tenemos acá como ejemplo una propuesta de asa que podría ser algo tan simple como lo tenemos nosotros a la vista en nuestra cocina, ¿no? Quizás te pones a investigar la procedencia, el diseño de cierto artefacto que tienes en tu casa y tratas de ver qué necesidades, buscar las necesidades de diseño, ¿no? De este objeto. Entonces acá hay una propuesta de una asa para sartén de Marcelo Cutino y está realizado en papel, ¿no? Con portaminas y es a través del dibujo, ¿no? Entonces, pero no todo es color de rosa, ¿no? Existe una normalización en el dibujo industrial. Hay principios que se deben de respetar para la representación y el dibujo. Entonces, vayamos a eso. A raíz de la revolución industrial, la industria tiene la necesidad de estandarizar sus productos. Hace falta que lo que se fabrique cumpla una función independientemente de donde se realice o de quien lo haga. Ahora, del mismo modo, es necesario que se utilicen los mismos materiales para conseguir las mismas características de las piezas construidas. Ahora, los gobiernos de los distintos países crean entonces una serie de normas que todas las empresas y fabricantes se comprometen a respetar. Actualmente la tendencia es a unificar todas estas normas y publicar normas de carácter internacional. Entonces veamos. Vamos a encontrarnos tres palabras acá importantes. Las normas, la normalización y normalizar. Entonces veamos. ¿Qué es normalizar? Es diseñar una forma concreta de hacer las cosas, de nombrarlas y de representarlas.
En cuanto a la normalización, es la elaboración y publicación para su posterior aplicación en el conjunto de acciones, convencionalismos, procedimientos y concreciones para la elaboración de elementos constructivos, productivos, medios de comunicación, de actuación y de control. En cambio, las normas son de aplicación voluntaria y consisten en un documento elaborado por las partes interesadas en la actividad, en la cual contiene las especificaciones técnicas, fruto de la experiencia y de los avances técnicos. Las primeras normas se dieron a inicios del siglo XX y fueron publicadas en Alemania. Ustedes conocen muy bien esta palabrita DIN. Esto significa Deutsche Industrienormen, normas de la industria alemana. Luego, todos los países crearon sus propios organismos de normalización. Y cada uno tenía una norma. Entonces se dio la necesidad de una unificación. Entonces se crea un organismo internacional llamado ISO. Esto significa International Organization for Standardization. Y esta depende de la ONU, que es la encargada de publicar las normas ISO. Eso nos lleva entonces a ver los formatos. Nosotros conocemos este formato A4, A3, A2 algunos, pero también existe A1 y A0, ¿no? Entonces aquí tenemos el formato estandarizado ISO, ¿no? Y nos dice que para conseguir los distintos formatos se parte desde una hoja de metro cuadrado de superficie, a la cual hay que calcularle los valores E y Y, aplicando el teorema de Pitágoras. Luego de ello se obtiene un rectángulo cuyos valores de lado son 841 milímetros y de Y tenemos 1189 milímetros. Todo lo que hagamos ahora en nuestro dibujo técnico va a ser en milímetros, no se olvide. Este formato se denomina A0. Y de ellos es que surgen después, partiéndolas a la mitad y dividiéndolos a la mitad y dividiendo nuevamente a la mitad de forma sucesiva, los distintos formatos hasta llegar al formato A4, ¿no? Y aquí los tenemos. Ahora, para nuestros trabajos que vamos a tener, tenemos un margen que debemos de seguir, que es de 20 milímetros, 10, 10 y 10, aparte de este espacio que va a ser el cuadro de rotulación o membrete, ¿no? Entonces tenemos acá el formato A4 y los formatos alargados que podrían ser A2, ¿no? A3, etcétera. Hablemos de las líneas normalizadas. En el diseño se ha normalizado un sistema de distintas formas y grosores de líneas para definir qué es lo que se está dibujando. Estas líneas van a representarse mediante una combinación de trazos que van a ser o cortos o largos, o trazos largos y con puntos, o solo trazos cortos, etc. Para poder realizarlas se usan estilógrafos de distintos grosores, pero si el dibujo es a lápiz, se puede conseguir grosores con los lápices de diversas durezas. Entonces, aquí yo les dejo este cuadro en donde nos explica su aplicación, ¿no? Si es que es continua y tiene un espesor de 0,8, se aplicará en contornos y aristas vivas, y así ustedes ya tienen la tarea de revisar el PowerPoint, ¿no? Entonces, en nuestros formatos van a ser los siguientes, ¿no? Estos formatos más el cajetín, que en un posterior video les voy a explicar cómo realizarlos, ¿no? Con sus medidas específicas. Bueno, esta es la primera parte de la sesión 1 en dibujo técnico. Nos vemos en el próximo video.